Entonces, que Dios hoy nos toque a través de su palabra. Y yo te voy a pedir que vayas conmigo a Éxodo capítulo 29, por favor. Fíjate lo que dice el versículo 38 y 39. Dice Moisés, esto es, bueno, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día. Escucha esa palabra, hermano, continuamente. Ofrecerás uno de esos corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Fíjate, hermano, esta mañana yo quiero hablarte acerca del holocausto continuo. Y no pierdas de vista ahí Éxodo capítulo 29, es la cita donde vamos a estar todo el tiempo. Pon ahí una marca o pon ahí, la Biblia tiene a veces estas listoncitos, ¿no? Para marcar, para señalar el lugar. Ponlo allí en Éxodo capítulo 29. No vamos a salir de allí esta mañana, a lo mejor vamos a ver 1 o 2 citas más, pero nos vamos a concentrar en Éxodo capítulo 29. Y es muy interesante, hermano, que Dios da detalles específicos de cómo debían llevar a cabo cada ofrenda que él pedía. Dios pedía muchísimas ofrendas para diversos y diferentes cosas y situaciones, ¿no? En cuanto a sus pecados, sus faltas y sus fallas. Y en esos holocaustos, en esas ofrendas, Dios daba detalles específicos de cómo debían hacerlo. Es hasta un poco aburrido cuando tú llegas a Levítico. Mucha gente deja de leer su Biblia allí en Levítico, ¿no? Porque es hasta aburrido estar escuchando monótonamente cómo Dios decía, vas a hacerle así, vas a hacer así, el cordero tiene que ser sacrificado de esta manera, tiene que ser limpiado de esta manera, estas son las partes que debes entregar, estas son las partes que debes quemar, estas son las partes que le pertenecen a los sacerdotes, a los levitas. Y es un poco frustrante cuando tú lees Levítico y dices, ¿de qué está hablando, no? Porque el día de hoy ya no hacemos eso. El día de hoy eso ha sido de alguna manera abolido. Pero Dios da detalles específicos. ¿Por qué? Porque era una especie de control de calidad. Evitaba que cada quien adorara a su propio estilo y de su propia manera. Si Dios no daba los detalles específicos, si Dios no ponía un control de calidad, entonces cualquier persona podría venir y decir, pues yo voy a sacrificar el cordero, a mí se me ocurre que debo entregar esto y debo quitar esto y debo comerme esto otro. Entonces Dios dice, no lo vas a hacer como tú quieres, lo vas a hacer como yo quiero. Ahora, vuelvo a repetir, hoy en día ya no sacrificamos corderos, pero el Espíritu Santo nos guía en la adoración a través de su palabra y a través de la revelación de su presencia. Y es muy interesante, hermano, que tú puedes hoy día meterte a YouTube y ver cómo adoran en diferentes lugares del mundo, y todos adoran como adoramos aquí nosotros el domingo en la mañana, ¿no? Mi hija me enseña iglesias coreanas donde están adorando exactamente igual que como adoramos aquí. Te metes a una iglesia colombiana, te metes a una iglesia en Argentina, te metes a una iglesia en Estados Unidos, te metes a una iglesia en cualquier otro lugar y ves la misma adoración. Gente con las manos levantadas, cantando en lenguas, adorando en español, cantando cánticos, danzando, brincando, gozándose en la presencia de Dios. ¿Quién nos enseñó, hermano? ¿Dónde fue el congreso donde todos aprendimos a adorar de la misma manera? ¿Dónde fue el congreso mundial al que fuimos todos los pastores para adorar de la misma manera todos juntos en nuestras distintas iglesias, en nuestros diferentes idiomas? ¿Dónde fue? En ningún lado. El Espíritu Santo ha movido a la iglesia a través de los años a adorar de una manera unificada, uniforme a nuestro Señor. Y lo que hacemos cuando adoramos, hermano, es, vuelvo a repetir lo que decía hace un momento en la adoración, es ministrarle a Él, es adorarle a Él.
Ministrarle a Él no significa entrar a su presencia para decirle: Señor, necesito, te pido, ayúdame, dame, bendíceme. Ministrarle a Él significa decirle: tú eres grande, darle gracias, alabarlo, declarar que Él es Dios todopoderoso y que Él merece toda la gloria y toda la honra. Ahora, alguien puede decir: hermano, entonces no se vale que pidamos y que oremos por nuestras necesidades. No, sí se vale. Y sí puedes hacerlo y debes hacerlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice Jesús. Entonces, allí tú estás pidiendo por tus necesidades, por la tía enferma, por el problema económico, por la situación familiar, etcétera, etcétera. Pero tú allí no estás ministrándole a Él. Tú allí estás pidiendo por tu necesidad. Cuando tú le ministras, tú le das gracias a Él, alabas su nombre y declaras su majestad. Y escúchame, necesitamos empezar orando, dando gracias y ministrándole a Él. ¿Por qué? Pues por lo menos nada más por cortesía, ¿no? Cuando venimos delante de la presencia de Dios necesitamos honrarle a Él. ¿Y sabes algo? Después de que le honramos a Él, se nos olvida que teníamos que venir para pedirle algo, porque ministrarle a Él en su presencia, hermano, y empezar a experimentar la presencia de Dios nos hace ver que eso que necesitábamos ya no es tan importante, ya no es tan trascendente. Cuando declaras su majestad, cuando declaras que Él es Dios, ya lo demás pierde sentido. Amén. Y el Señor aquí en la cita que estamos leyendo dice que el mandamiento era ofrecer 2 corderos y esos 2 corderos se debían ofrecer continuamente. Uno se debía ofrecer por la mañana y el otro se debía ofrecer por la tarde. Cada día tenían que comenzar y terminar, escucha lo que voy a decir, con una ofrenda de adoración. En esa ofrenda de adoración, al cordero se le quitaba todo lo que era el sebo, todo lo que era la grasa, se le quitaban todas las entrañas, porque todo eso era símbolo de pecado. Y todo eso, la grasa, el sebo, las entrañas, el hígado, las tripas, ¿verdad? Y todo eso se quemaba, que es tipo del pecado, se quemaba en el altar del holocausto. Una porción de la carne de ese cordero se le daba al sacerdote y toda la demás carne era también quemada. Y cuando la carne y el sebo, la grasa y las entrañas del cordero se estaban quemando en el fuego de ese sacrificio, eso se convertía en una ofrenda de olor grato para Dios. Ese humo de toda esa carne y todo ese sebo, toda esa grasa y todas esas entrañas subían a la presencia de Dios y eso era una ofrenda de olor grato para el Señor. Hoy día ya no tenemos que sacrificar un cordero por la mañana y por la tarde, pero escúchame, nosotros mismos nos debemos ofrecer como una ofrenda de olor grato delante de la presencia de Dios. Nosotros mismos necesitamos venir y decirle: Señor, aquí estoy, rindo mi vida. Estos son mis pecados, estas son mis faltas, estas son mis fallas. Que todo esto se queme y suba delante de tu presencia como un olor grato. No estoy diciendo que debemos presentarnos en la mañana y en la tarde para pedirle, para rogarle, para decirle: Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, dame. Estoy diciendo que necesitamos venir en la mañana y en la tarde para decirle al Señor: tú eres grande, tú eres Dios, tú eres digno, mi vida es tuya y quiero venir esta mañana y venir en esta noche a quemarme, a subirme al altar del holocausto y ser quemado por tu Espíritu Santo. Vengo a ofrecerme en adoración, vengo a ofrecerme en alabanza, vengo a darte gracias.
por un día más de vida que me das. Vengo a darte gracias por mi trabajo, vengo a darte gracias por mi esposa, vengo a darte gracias por mis hijos, vengo a darte gracias por mi familia, vengo a darte gracias por tu salvación, por tu perdón, por tu amor, por tu gracia derramada sobre mi vida. Eso por la mañana y eso por la tarde. Yo mismo me subo al altar del sacrificio y le digo al Señor: Señor, aquí estoy. La he regado en mi carácter, la he regado con mis sentimientos. Cuando menos me doy cuenta, ya la regué. Cuando menos me doy cuenta, ya hablé de más. Cuando menos me doy cuenta, ya pensé cosas malas. Cuando menos me doy cuenta, ya vi algo o ya oí algo que no debía ver o que no debía oír. Señor, aquí estoy en el altar del sacrificio, poniéndome yo mismo como ofrenda para ser quemado por ti, y que ese humo, ese fuego de mi carne siendo consumida suba delante de tu presencia y sea un olor grato para ti. Ayer o antier estaba escuchando a un pastor que hablaba acerca de la gratitud, y él decía: la gratitud son como las bisagras de las puertas. La puerta tiene bisagras, ¿no? Entonces tú puedes abrir la puerta o puedes cerrar la puerta gracias a las bisagras. Y las bisagras, espiritualmente hablando, decía él, es la gratitud. La gratitud abre la puerta para Dios, o la falta de gratitud cierra la puerta para Dios. Esto no es una puerta porque esto no tiene bisagras, y la parte de la casa que no tiene bisagras es una pared. Y tú puedes ser una pared para Dios o tú puedes ser una puerta para Dios. Depende de si tienes bisagras de gratitud. Porque cuando tú empiezas a dar gracias a Dios, abres la puerta para que el Espíritu Santo entre y haga cosas, actúe en tu vida. Y él leía una cita muy interesante en Romanos capítulo 1. Él decía que hay una lista de pecados ahí en Romanos capítulo 1 que hablan de un montón de cosas, hablan de un montón de gente que se volvió o que se volcó al pecado. Y dice la cita de Romanos 1: porque le conocieron como Dios, pero no le adoraron ni le dieron gracias. Lo que los convirtió a ellos en una pared para Dios y los llevó al pecado fue la falta de gratitud. Cuando tú subes al altar del holocausto, tú tienes gratitud para Dios, tú tienes adoración para Dios, tú alabas allí al Señor. Te estoy hablando de un tiempo de oración en donde derramas tu alma delante de Dios y le dices: Padre, aquí estoy, consúmeme. No consumas a mi esposa, no consumas a mis hijos, no consumas a mi patrón, consúmeme a mí. Yo soy el cordero que subo voluntariamente al altar del sacrificio para ser quemado en el fuego de la presencia de tu Espíritu Santo. Que mi carácter se consuma allí, que mis malos sentimientos se consuman allí, que mis malas emociones se consuman allí, que mis pensamientos malos se consuman allí. Mis actitudes que no son correctas allí se consuman. Mis preocupaciones, mis necesidades, todo lo que yo soy allí se consuma por el fuego de tu presencia. Ve conmigo. No pierdas de vista la cita de Éxodo, pero ve conmigo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, escucha lo que dice Pablo, que entreguen su cuerpo como un cordero, ¿verdad? Que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Por qué, hermano? Voltéame a ver tanto. ¿Por qué vas a entregar tu cuerpo a Dios? Por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por ustedes.
entreguen su cuerpo voluntariamente en sacrificio vivo por lo que Él ha hecho. Así como tú moriste por mí en la cruz, Señor, yo ahora subo voluntariamente también. Tú te diste voluntariamente, yo me doy ahora voluntariamente y subo al altar del holocausto para ser consumido en tu presencia. Dice, se entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea su cuerpo un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y luego fíjate cómo termina la cita allí de Romanos 12:1. Dice, esa es la verdadera forma, esa es la verdadera manera de adorarlo. ¿Qué hacemos cuando adoramos al Señor, hermano? Estamos subiendo al altar del holocausto y le estamos diciendo, Señor, aquí está mi vida entera. Aquí están mis pensamientos, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, aquí está mi boca, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Aquí está todo mi ser, todo mi cuerpo, Señor. Aquí está todo lo que soy yo, mi carácter, mis sentimientos, mis emociones, todo lo entrego delante de tu presencia. Subo al altar del holocausto y eso se debía hacer por las mañanas y por las noches o por las tardes. Subo al altar del holocausto. Nosotros mismos somos el altar del holocausto, que venimos voluntariamente para ser quemados y consumidos por el Señor. En esa ofrenda voluntaria, hermano, se entrega el pecado, la grasa, las entrañas, la carne, se entrega el carácter, se entregan los sentimientos, las emociones, se entrega todo lo que estorba en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cada día debemos comenzar y terminar como una ofrenda quemada de adoración. Eso habla de intimidad, eso habla de relación, le ministramos a Él. Necesitamos, hermano, escúchame, en nuestro cristianismo necesitamos ministrar a Dios por la mañana y por la tarde. Necesitamos ministrarle al Señor continuamente. ¿Por qué? Porque si tú y yo no estamos dispuestos a ministrar al Señor continuamente, si tú y yo no estamos dispuestos a subir al altar del holocausto continuamente, escucha lo que voy a decir, no podemos vivir la vida cristiana. No podemos tener una vida espiritual. Podemos tener una vida religiosa. Nunca oramos, nunca leemos la Biblia, nunca ayunamos, nunca adoramos, nunca subimos al altar del holocausto, pero somos cristianos y vamos el domingo cuando nos acordamos a la iglesia. Eso no es una vida cristiana, eso es una vida religiosa. Pero una vida cristiana, hermano, es una vida basada en subir al altar del holocausto por la mañana y por la tarde, ministrarle a Él y decirle, Señor, aquí estoy, yo soy tuyo, te pertenezco, cámbiame, renuévame, perdóname, límpiame. Tú mereces la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza. Fíjate, Romanos, ahí donde estamos, capítulo 12, pero ahora el versículo 2. Te lo sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten, pero fíjate que va en concordancia con el versículo 1 que acabamos de leer, ¿ok? El versículo 1 decía, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Y luego dice el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Escucha lo que estoy diciendo, hermano, escucha lo que estás leyendo. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Que solo cuando tú y yo estamos dispuestos a morir en el altar,
Solo cuando tú y yo estamos dispuestos a renunciar, a ser quemados en el fuego de la adoración y la presencia del Espíritu Santo, solo cuando tú y yo estamos dispuestos a ministrarle a Él, es cuando suceden 4 cosas muy interesantes, y te las digo rápidamente. Número 1, dejamos de imitar conductas y costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque nos llenamos de Dios. Cada que tú le ministras, te llenas de la presencia de Dios. Cada que tú le ministras, te llenas del Espíritu Santo. Dice Pablo, si tú no te llenas, si tú no te ofreces como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tú vas a empezar a imitar las costumbres de este mundo. Tú vas a empezar a comportarte igual que los del mundo. Tú vas a seguir yendo a antros, tú vas a seguir viendo pornografía, tú vas a seguir fumando, tú vas a seguir tomando, tú vas a seguir hablando groserías, tú vas a seguir pensando mal, tú vas a seguir robando, tú vas a seguir teniendo actitudes incorrectas, carácter incorrecto, porque no estás subiendo al altar del holocausto, no estás teniendo un tiempo donde tú le ministras a Él, donde tú le das a Él, donde tú le glorificas a Él, donde tú dejas que el Espíritu Santo venga a quemar tu corazón y a consumir tu vida. Porque cuando tú lo haces, y si tú lo haces diariamente, de lunes a lunes, de domingo a domingo, constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, tú vas a dejar de imitar, tú vas a dejar de seguir conductas y costumbres mundanas. ¿Por qué? Porque eso, el mundo va a perder su brillo, va a perder su sabor y va a perder su color para ti. Te va a dejar de llamar la atención la pornografía, te va a dejar de llamar la atención el cigarro, te va a dejar de llamar la atención el alcohol, te va a dejar de llamar la atención el robar, te va a dejar de llamar la atención el hablar mal de otras personas, te va a dejar de llamar la atención el pensar mal de otra gente. Tu vida va a empezar a ser limpiada por Dios. Y eso va a subir de nivel cada vez más, entre más tú te subas al altar del holocausto y ministres al Señor y seas consumido por Él. Pero además, dice Pablo, número 2, vas a ser transformado en una nueva persona. ¿Cuándo? Cuando subas al altar del holocausto y seas consumido por el Señor en la mañana y en la tarde. Ahora, yo no estoy hablando aquí de un rollo de que tienes que entrar a la presencia de Dios a las 7 de la mañana y tienes que entrar a la presencia de Dios a las 7 de la noche. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que continuamente, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 10 de la noche, antes de dormirte, tú estás orando y estás diciéndole: Señor, yo quiero ser un holocausto continuo, yo quiero quemarme en tu presencia, te adoro, te alabo, te doy gracias, te exalto, tú eres mi Dios. Una presencia continua en mi mente, una presencia continua en mis actitudes, en mis acciones, en mis palabras. Yo voy manejando y le voy diciendo al Señor: Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, quémame, consúmeme, transfórmame. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Número 3 dice: tu manera de pensar va a ser cambiada y transformada. Pues sí, claro que sí, muriendo en el altar. Solo muriendo en el altar nuestra manera de pensar es cambiada. ¿Por qué? Porque entre más morimos en el altar del sacrificio, hermano, más llenos somos del Espíritu Santo en nuestros pensamientos. Porque el altar del sacrificio no es solo venir y orar y darle gracias a Dios y decirle: te adoro, te alabo, te exalto, tú eres Dios, tú eres grande, quema mi pecado, consume mi vida. No es solamente eso, es también abrir la palabra y leerla, y leer los salmos y leer proverbios y leer los evangelios y ver cómo Jesús actuaba y ver lo que Dios te dice, lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere. Subir al altar del holocausto va acompañado de oración, de adoración y de lectura de la palabra, de escudriñar la palabra. Y claro que tus pensamientos son transformados, que tus pensamientos son cambiados.
Y entonces, dice Pablo, cuarta cosa, y es la cuarta y es importante porque es el resultado de las tres primeras. Cuarta cosa, dice, entonces vas a conocer y a discernir claramente la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para ti, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Lo vas a entender, lo vas a comprender y vas a decir, gracias, Señor, porque ahora reconozco que tu voluntad es eso. Yo creía que tu voluntad era eso. Yo creía que tu voluntad era por aquí. Yo pensaba que tu voluntad era este camino, pero ahora que estoy siendo quemado, consumido, que mi manera de pensar está siendo cambiada, me doy cuenta que este no era el camino, esta no era tu voluntad. Tu voluntad era por acá, por este otro lado. Tu camino era por acá, por este otro rumbo. Y ese camino que antes no me gustaba, porque el que me gustaba era el otro, el que me gustaba era este era el que yo veía mejor, más efectivo, más agradable, que se acomodaba más a mi necesidad. Y yo decía, no, pero ahora que tú me has transformado mi manera de pensar, ahora veo que esta voluntad que tú tienes para mí es agradable, buena, agradable y perfecta. Es más, no entiendo lo que estás haciendo, Señor. No entiendo por qué me estás dirigiendo por este camino, pero yo sé que tu voluntad por este camino es bueno, es agradable y es perfecto. Porque has cambiado mi manera de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? No sucede por arte de magia, hermano. No sucede porque llevo una vida donde no oro, no leo la Biblia, pero de repente Dios cambia mi manera. No, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Dios va a cambiar mi personalidad y Dios va a cambiar mi manera de pensar y Dios me va a mostrar su voluntad agradable, buena y perfecta cuando yo soy quemado y consumido en el altar. Hermano, ¿por qué yo no puedo ver la voluntad de Dios? ¿Por qué yo no puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué yo no entiendo la voluntad de Dios? No sé cuál es la voluntad de Dios. Porque no has subido constantemente, día con día, al altar del sacrificio para ser consumido, para ministrarle a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Vengo a tu luz y traigo todo lo que soy, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mi carácter, mi personalidad. Traigo todo lo que tengo, Señor, aquí delante de ti. Y entonces Dios te empieza a mostrar su voluntad. Fíjate lo que dice, regrésate conmigo, Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 40. Fíjate, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me gustó cómo allí cambió las medidas, para que entendamos las medidas, ¿verdad? Dice, con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación, fíjate, 2 kilos de harina fina, mezclada o amasada, con 1 litro de aceite de oliva y también 1 litro de vino. Escucha lo que está diciendo, hermano. No era solamente que traías el cordero, no era solamente presentar al cordero. Junto con el cordero, de la mañana y de la noche se debía ofrecer esta ofrenda de comida. Y esta ofrenda de comida consistía en harina, en aceite y en vino. Escucha eso porque es muy importante, hermano. La harina que salía del trigo tiene que ver con la palabra de Dios. El trigo siempre es en la palabra, o sea, el trigo siempre es en la Biblia la palabra de Dios. El aceite tiene que ver con unción, pero en este caso yo creo que tiene que ver más con un perfume de adoración. Y escúchame, tú tenías que traer el cordero, el sacerdote tenía que poner el cordero en el altar. Las vísceras, la grasa, la carne se tenía que poner en el altar para ser quemado. Pero junto con eso se traía harina y se vaciaba el aceite en la harina. Ese aceite que yo ahora lo estoy poniendo como un perfume, se vaciaba en la harina y se amasaba y se hacía un pan. Y sobre el pan se vertía vino. Y el vino en la palabra de Dios es gozo, es alegría, es alabanza. Escúchame, el vino es gratitud.
Entonces, la palabra, el aceite de la adoración y el vino del gozo, de la presencia de Dios, todo eso se mezclaba y todo eso se ponía también allí en el altar junto con el cordero, para que todo eso, cordero, pan, vino, aceite, todo eso fuera quemado y subiera a la presencia de Dios. ¿Qué significa, hermano? Vuelvo a repetirte, que subimos nosotros como cordero al altar del holocausto para ser quemados, pero llegamos ahí con la palabra de Dios y le decimos: Señor, tu palabra dice que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Que tú estás conmigo como poderoso gigante. Tú me dices: no temas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano derecha. Todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Yo vengo, me subo al altar del holocausto con la palabra. Pero me subo también al altar del holocausto con un perfume de adoración y le digo: Señor, tú eres digno, tú eres grande, tú eres bueno. Pero me subo también al holocausto con vino y le digo: Padre, gracias, te alabo, te glorifico, te exalto. Porque Salmos dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Y bendecimos su nombre y glorificamos su nombre. Los tres ingredientes. La harina, que no era harina, primero era trigo, ¿verdad? A trigo que se convertía en harina. ¿Cómo convertían el trigo en harina, hermano? Lo tenían que machacar, lo tenían que moler, lo tenían que triturar. ¿Cómo convertían el aceite? Pues la oliva, que es el fruto, ¿verdad? La oliva, que es una bolita, imagínate, no sé, una guayaba, no sé, ¿no? Una cosa redonda, ¿verdad? Eso lo tenían que triturar, era triturado, era amasado, era roto para convertirlo en aceite. Y la uva, igualmente, la tenían que triturar, machacar para convertirla en vino. Necesitamos ser machacados, molidos, triturados en nuestra vida para servir como ofrenda en el altar. Somos enfrentados al venir a la palabra, a la luz de la palabra. Somos triturados para producir aceite de adoración. Somos triturados para dar gracias y alabar a pesar de las circunstancias. Por encima de las circunstancias, Señor, vengo a darte a ti la gloria, la honra, el honor y el poder. Subimos al altar del holocausto. Escúchame esto que voy a decir, hermano, para decirle al Señor que se haga tu voluntad, pero no la mía, Señor. Y ahí estamos siendo triturados, molidos. Yo quiero contestar, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero exigir mis derechos, pero Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero ver pornografía, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero ir al bar, yo quiero destapar la cajetilla de cigarros, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es cuando tú mueres, hermano. Ahí es cuando tú mueres, ahí es cuando tú eres triturado. No se trata solamente de subir al altar y ser quemados como corderos. Se trata de también traer harina, y se trata también de traer aceite, y se trata también de traer vino, y que todo eso sirva para que sea un olor fragante delante de la presencia del Señor. Versículo 42, fíjate, ve conmigo ahí por favor. Versículo 42 dice: esto será el holocausto continuo por sus generaciones. Escucha, hermano, esto será el holocausto continuo por sus generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Fíjate, este holocausto continuo debía hacerse por todas las generaciones.
¿Qué significa eso, hermano? Significa que nosotros somos los responsables de enseñárselas a nuestros hijos. Los hijos debían saber que se debía quemar un cordero por la mañana y se debía ofrecer un cordero también por la tarde. Los hijos lo deberían saber y los hijos lo deberían hacer también, para que después ellos, cuando fueran grandes, les enseñaran a sus hijos que debían ofrecer un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Nuestros hijos, hermano, escúchame por favor, nuestros hijos necesitan saber lo que significa verdadera intimidad de adoración, lo que significa verdaderamente rendir nuestras vidas al Señor. Nuestros hijos deben aprender de nosotros, los padres, lo que significa entrar individualmente a la presencia de Dios, pero también lo que significa entrar como un solo cuerpo los domingos por la mañana. Mi hijo y mi hija necesitan saber que ellos necesitan subir al altar del holocausto. ¿Quién se los va a enseñar? Yo se los voy a enseñar. Yo se los tengo que enseñar. ¿Cómo? Pues pones un pizarrón y les repites mi predicación. Y les dices, mira hijo, número 1, tienes que subir al altar del holocausto. Número 2, tienes que adorar y decirles, ¿así es, hermano? No. Ellos necesitan verte a ti, subiéndote a ti al altar del holocausto en oración y en adoración durante la mañana, durante la tarde, durante la noche y en la madrugada. Pero ellos, escúchame, pero ellos necesitan verte a ti, venir a la iglesia y ofrecerte aquí en la iglesia también como un holocausto delante de la presencia de Dios. Necesitan verlo. Porque si tú y yo no les enseñamos, hermano, a llevar una vida diaria de entrega al Señor y una vida los domingos para entregar nuestras ofrendas, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestras ofrendas, nuestra adoración, nuestra alabanza delante del Señor. Si ellos no lo ven en ti, lo único que les estás enseñando, hermano, es una vida religiosa. Avi me compartió esta semana el testimonio de una hermana que está hablando en una iglesia y dijo que su hijo jugaba al béisbol. Ella estaba diciendo, mi hijo cuando era un niño, cuando era pequeño, le gustaba el béisbol y yo estaban en Estados Unidos y dice, y yo lo llevé allí a jugar béisbol y él era un buen jugador de béisbol. Al coach le gustó mucho, al entrenador le gustó mucho cómo mi hijo jugaba y entonces el entrenador le dijo, ok señora, su hijo tiene un talento, su hijo tiene un don, ¿verdad? Y qué bueno que lo trajo y lo vamos a preparar y va a jugar béisbol y si el niño se aplica hasta en las grandes ligas, ¿no? Pero bueno, entonces quiero decirle que jugamos los días jueves, los días sábados y también los días domingos. Y ella dijo, de ninguna manera, mi hijo no va a venir a jugar béisbol los domingos. Puede venir los jueves, puede venir los sábados, pero él no va a venir de ninguna manera y no es negociable, no va a venir el domingo. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando que el domingo es el día del Señor y él no va a jugar béisbol el domingo. No, señora, pero mire, pero escuche, pero que su hijo tiene futuro. No me importa. Yo le estoy enseñando, no quiero, le dijo esta mujer al coach, le dijo, no quiero que el ídolo de mi hijo sea el béisbol. Quiero que Jesús sea su Señor. Y el coach vio tanta potencial en el niño que dijo, ándele pues señora, lo que usted diga, que juegue jueves y que juegue sábado y no lo traiga el domingo, está bien. Y dice, ahora mi hijo es un muchachito de 20 años. Que está rendido y entregado completamente a la presencia del Señor. Y eso, dice la señora, decía esta mujer, ¿verdad? Eso no lo provocó el béisbol, eso lo provocó el hábito. Escucha, el hábito de estar en la iglesia continuamente. ¿Quién se lo enseñó? Yo, dice la señora, ¿verdad? Yo se lo enseñé, yo lo llevaba, yo lo traía y él aprendió y ahora él ama a Dios. 20 años. Ama a Dios con todo su corazón y está apasionado por Cristo. Escúchame, hermano, si tú no enseñas a tus hijos, no te quejes después. ¿De dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué se desviaron, hermano? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Por qué ya no quieren venir?
¿Por qué les llama más la atención otras cosas? La pregunta es, ¿qué tú les enseñaste? Ahora, eso está bien. Lo que hizo esta mujer está perfecto, excelente. Yo la aplaudo. Pero déjame decirte algo, hermano. Pero Jesús no murió para que nosotros le diéramos solamente 120 minutos de adoración a la semana. 120 minutos de los 10,080 minutos que tenemos por semana. De los 10,080 minutos que tenemos por semana, Jesús no murió para tenerlo contento, nosotros, tú y yo, con 120 minutos donde le digamos juntos como cuerpo de Cristo: Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. No. Él murió, hermano, para que tú y yo fuéramos un holocausto continuo de adoración cada día de nuestra vida. Él murió para que los 10,080 minutos de la semana tú y yo le glorifiquemos a Él y nos ofrezcamos a Él como corderos de sacrificio. ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Levanta tus manos y comienza a ministrarle a Él y dile: Señor, aquí estoy. Me subo al altar del holocausto, me subo al altar del sacrificio, Señor. Y te doy a ti la gloria y la honra, Señor. Quiero ser una ofrenda de adoración, quiero ser una ofrenda de alabanza. Quiero ministrarte a ti. Espíritu Santo, ayúdanos a aprender a ministrarte a ti, Señor. Generalmente nos acercamos para pedirte, generalmente nos acercamos para demandar de ti, Señor, cuando el agua nos llega hasta el cuello, Padre Celestial. Generalmente venimos cuando ya están los problemas en la puerta, cuando están las situaciones en la puerta, cuando están la economía difícil, Señor, y venimos y pedimos. Y Padre, lo maravilloso de ti es que aún allí, Señor, en tu amor y en tu misericordia, tú nos respondes, nos contestas, nos suples, nos das, nos bendices, nos tocas. Pero Padre, queremos revolucionar, queremos cambiar nuestro estilo de vida, Señor. Y queremos venir a adorarte por adorarte, queremos venir a agradecerte por agradecerte, queremos venir a ser consumidos en el altar del holocausto, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y porque nosotros somos ovejas de tu prado. Queremos aprender, Espíritu Santo, llévanos a aprender a adorar y a glorificar y a exaltar y a bendecir tu nombre, Señor. Llévanos a aprender a ser morada para ti, Dios. Llévanos a tener tiempos de intimidad y de comunión y de relación contigo, y que se nos antoje eso, Señor. Que se nos antoje adorar, que se nos antoje orar, que se nos antoje subir, Señor, para ser consumidos por tu presencia, Dios. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras actitudes, Señor. Transforma nuestra vida en una vida de adoración. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Atráeme hacia ti con lazos y cuerdas de amor. Atráeme a la adoración, Espíritu Santo. Atráeme a la oración, Espíritu Santo. Atráeme al altar del sacrificio, Espíritu Santo. Atráeme a ti. Jálame hacia tu presencia, Señor. Que mis bisagras se abran y que yo te abra la puerta para que tú puedas entrar y puedas producir cambios y renovación y restauración en mi vida, Señor. Que no te dé gloria y honra solamente los domingos en la mañana. Que no te dé gloria y honra solamente cuando me acuerde o cuando el agua me llegue al cuello. Padre, que te dé honra y gloria cada minuto de mi vida, Señor. Y que tú puedas revelarme tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y que tú puedas cambiar mis pensamientos y que tú puedas transformar mi corazón y mi carácter. Y que tú puedas, Señor, llevarme, Dios, a
Dejar de imitar las conductas del mundo, Señor, y las costumbres del mundo, Padre. Y que todo eso que tenía por costumbre, que todo eso que tenía, Señor, por adicción, que todo eso que tenía por faltas y fallas, Padre, se vaya desvaneciendo, se vaya derritiendo, Señor, entre más yo suba al altar de tu holocausto, Señor. Y mi vida sea una ofrenda agradable, de un olor agradable delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Dios. Transforma nuestra manera de pensar y transforma nuestra adoración, nuestra oración, nuestro estudiar la palabra. Transfórmalo, todo eso, transfórmalo, Señor. Crea en nosotros moldes nuevos, Señor. Quebranta nuestro molde viejo, quebranta nuestro odre viejo. Produce en nosotros odres nuevos para que podamos contener el vino nuevo en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.